Los antibióticos son considerados habitualmente como uno de los descubrimientos terapéuticos más importantes de la historia de la medicina. En la actualidad, es improbable que alguien pueda vivir su vida sin recibir algún tipo de agente antimicrobiano. La idea de que seres vivos fueran capaces de producir sustancias que inactivaran o directamente mataran otros seres con los cuales convivían era un pensamiento absolutamente contraintuitivo. En 1989, Paul Bueyemin de la Universidad de Nancy describe este fenómeno al que denominó influencias antibióticas, y es Salman Westman, el microbiólogo estadounidense, quien propone en 1941 la actualización del término a antibióticos, que se refiere al grupo creciente de sustancias con propiedades antimicrobianas. En 1920, el científico británico Alexander Fleming observó que colonias de la bacteria común Staphylococcus aureus habían sido agotadas o eliminadas por un moho que creció en el mismo plato o placa Petri. Él determinó que el moho elaboraba una sustancia que podía disolver las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina, un antibiótico producido a partir de un moho u hongo Penicillium, que actúa matando las bacterias e inhibiendo su crecimiento. Esta es muy efectiva contra un amplio espectro de microorganismos responsables de diversas enfermedades, como los neumococos, los espectrococos, los gonococos, el Bacillus Clostridium tetani, causante del tétano, y la espiroqueta, responsable de la sífilis. Las 4 fases principales de la fabricación de la penicilina son: primero, fermentación; segundo, separación del micelio del caldo fermentado y extracción de la penicilina por medio de disolvente; tercero, purificación con disolventes y formación de la sal sódica de la penicilina; cuarto, ensayos de control, almacenamiento y venta. De esta manera procedemos a ilustrar el diagrama general del proceso, con una corriente de entrada al tanque de propagación, luego a un tanque de fermentación, luego a un filtro rotatorio, a un intercambiador de calor, después de eso a un extractor, luego al filtro esterilizante, luego al evaporador de vacío, luego al filtro, luego a un lavado de cristales, la cámara de vacío y a un respectivo envasado. Tanque de propagación. En esta etapa el cultivo entra al tanque para que así se dé el crecimiento de la bacteria. Tanque de fermentación. El fermentador es equipado con un agitador vertical y con serpentines para mantener la temperatura deseada. De esta manera ingresamos el hongo con ayuda de aire a presión. Durante el crecimiento debemos esterilizar el medio con vapor a presión para así permitir el crecimiento del hongo y la temperatura es entre 23 y 25 Celsius. Filtro de tambor rotatorio. El caldo proveniente del tanque de fermentación pasa por esta unidad para separar el líquido del micelio y otras partículas sólidas. Seguidamente tenemos los intercambiadores de calor, en los cuales enfriamos la masa a 5 grados Celsius, ya que la penicilina no es estable a temperatura ambiente. En los extractores, para separar la penicilina del caldo, nos basamos en un sistema de extracción líquido-líquido y separamos por medio de solventes adecuados no miscibles con agua. En este tipo de filtración, esterilizamos la solución acuosa concentrada y neutra de la sal sódica de la penicilina. En este tipo de evaporador de vacío se va evaporando el agua en presencia de butanol, mientras que el antibiótico se va cristalizando. Ya que el butanol usado en la etapa anterior se queda en el evaporador, la solución contiene una suspensión de cristales de sal sódica que debemos separar por filtración. Luego, estos cristales son lavados con un solvente adecuado para eliminar las impurezas. Finalmente, en la cámara de vacío secamos completamente. Y el último paso del proceso de penicilina sería el envasado para su venta y distribución. Las azúcares se conocen como glucosa, solamente una de las cuales es biológicamente activa. Esta forma de la glucosa se refiere a menudo como el mohohidrato de la dextrosa
o especialmente en el sector alimenticio simplemente destroza. La glucosa es uno de los productos de la fotosíntesis en plantas y en algunos procariotas. En animales y en hongos, la glucosa es el resultado de la interrupción del glicógeno, un proceso conocido como glicogenólisis. En planta, el sustrato de interrupción conocido como almidón. En animales, la glucosa se sintetiza en el hígado y riñones, intermedios del no carbohidrato. Ejemplo, piruvato y glicerol, por un proceso conocido como gluconeogénesis. La glucosa es un combustible ubicuo dentro de la biología. Se utiliza como fuente de energía en la mayoría de los organismos, de bacterias a los seres humanos. El uso de la glucosa puede ser aerobio y también se puede dar de manera como respiración anaerobia. Esto para un proceso de fermentación. Bueno, ahora hablaremos un poco de las propiedades físico-químicas de la glucosa. Algunas de sus propiedades físicas es su estado, que puede ser líquido o sólido, tienen un color claro, casi transparente, tiene una masa molecular de 180 gramos mol, no tienen olor, lo que quiere decir que son inodoras, tienen una densidad baja que es de 1.54 gramos por centímetro cúbico, son muy maleables, su punto de ebullición es de 100 grados centígrados y su punto de fusión de 146 grados centígrados y tienen una conductividad térmica de 0. La glucosa es muy soluble en el agua. Esto pasa porque la glucosa es una molécula polar y el agua también es polar, entonces por eso tienen una gran hidrosolubilidad. Ya hablando un poco de sus propiedades químicas, tenemos que el pH está entre 6.5 y 7.5, tiene un poder calorífico de 218 julios por kilomol, su entalpía estándar de formación es de menos 1271 kilojulios por mol. La glucosa no es corrosiva y no es tóxica, lo que quiere decir que tienen un valor de 0. Se puede observar el comportamiento de la glucosa, biomasa y penicilina en el proceso de producción del antibiótico la penicilina. La glucosa se consume totalmente, ya que ella está involucrada en el proceso de la obtención de la biomasa y la penicilina como sustrato. En la obtención de la biomasa se utiliza más porcentaje de glucosa que en la producción de la penicilina, mientras que la biomasa al principio tiene un crecimiento y después esta se utiliza para la segunda reacción, se consume y se genera, por lo tanto llega a estabilizarse. Por último, la penicilina se produce en la segunda reacción, por eso su curva de crecimiento es después de un tiempo, mientras se genera la biomasa. Penicillium chrysogenum posee una temperatura óptima de crecimiento, que es de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius, aunque dependiendo de la especie puede crecer en un intervalo de 5 a 37 grados Celsius, produciendo la alteración de alimentos en refrigeración. También tolera grandes variaciones de pH, entre 3,5 a 10, aunque crece mejor y más rápido a un pH cercano a 4. Sus esporas se encuentran en forma de biaerosol en el aire, con una concentración ambiental más o menos estable a lo largo del año, aunque se dan concentraciones pico en invierno y primavera. Las diversas fuentes de carbono que se han adoptado para este proceso son la glucosa, la sucrosa y otros azúcares crudos. Aproximadamente el 65% del carbono se utiliza para el mantenimiento celular, el 25% para el incremento y el solamente 10% para la producción de penicilina. El azúcar también se utiliza para la regla del valor de pH durante la fase de producción activa de la penicilina. La producción de penicilina es un proceso relativamente ineficiente, ya que solo un 20% de la fuente de carbono consumida durante la fermentación termina incorporándose a la molécula de penicilina.
Para la producción de penicilina se requieren de 2 etapas. En la primera etapa es la producción de biomasa, en la cual el sustrato es la glucosa, la fuente de nitrógeno es el amoníaco. Por lo tanto, se concluye hacer los balances elementales, que sería el balance del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, más la relación adicional, que en este caso es el coeficiente de respiración. Tenemos 5 incógnitas y 5 ecuaciones, entonces se puede resolver simultáneamente y se obtienen los coeficientes estequiométricos. En la segunda etapa, la fuente de carbono más fuente de nitrógeno junto con el ácido fenilacético más pequeñas cantidades de ácido sulfúrico produce penicilina, más agua, más dióxido de carbono. Se tienen 5 balances elementales y 2 relaciones adicionales, las cuales son el coeficiente de respiración y grados de reducción, para tener 7 ecuaciones y 7 incógnitas. Resolviendo simultáneamente se hallan los coeficientes estequiométricos.